Hola comunidad, aquí C. Florian de nuevo. Yo sé que hace rato no hacíamos este formato de videos y por eso hoy quiero retomar el ritmo de estos videos hablando de un tema muy general, seguramente muy obvio para muchos de ustedes, y es cuáles son los principales beneficios de la vida en el campo. ¿Qué es eso que para mí, hace más de 14, 15 años que ya vivo en una finca y en zonas rurales, ha sido la magia de disfrutar de este paraíso de la vida? Bueno, y no lo quiero poner en términos como de la ciudad malo, el campo bueno, pues porque de eso no se trata. En realidad las ciudades han sido muy útiles y ha sido el modelo que, digamos que más ha generado de alguna forma bienestar para los seres humanos, y hasta este punto han tenido mucho sentido concentrar una gran cantidad de actividad humana en un lugar donde facilitaba los intercambios económicos, las conexiones entre las personas, el trabajo. Pues obviamente no hubiera sido práctico hace 50 años que las fábricas quedaran a horas de distancia donde trabajaban sus trabajadores, o los colegios, o los sitios de gobierno. Pero es importante que podamos analizar si eso todavía es así, si realmente eso todavía tiene la misma utilidad, o simplemente estamos viviendo en un modelo que tiene una inercia, y por esa inercia es que resultamos aceptándolo como el modelo predominante o como la única opción. Y como les digo, puede ser que no hablemos de que la vida en una ciudad es mala, pero sí podemos hablar de que hay unas desventajas o hay unos problemas relacionados a la vida en las ciudades, que sí son datos duros que simplemente podemos medir. Y digamos que básicamente podemos tener tres aspectos que revisar. Uno, claramente sería el tema de la contaminación. En una ciudad la calidad del aire a veces puede llegar a ser hasta 10 veces peor que en zonas rurales, y varias estadísticas nos hablan de que puede haber una reducción en nuestra probabilidad, o más bien en nuestra expectativa de vida, de hasta 8 años. Depende del lugar donde vivamos, obviamente, pero de hasta 8 años simplemente por estar expuestos a los contaminantes que están en el aire en una ciudad. Y eso en términos de calidad del aire, pero también estamos expuestos a un montón de factores de contaminación diferentes. Uno de ellos, y de hecho de los más fuertes, es la contaminación auditiva, porque todo el tiempo estamos expuestos a este murmullo de pitos de motores, de ruidos de publicidad, de anuncios, de un montón de cosas que existen en una ciudad, que poco a poco van afectando tu vida, y obviamente no es una cosa que sientas de un momento a otro. Lo mismo la contaminación electromagnética, no es algo que algunas personas sí, más sensibles, de una vez les duele la cabeza o alguna cosa de estas, pero hay otras personas que van sintiendo esa acumulación de estrés a lo largo de su vida, y en algún momento eso llega a estallar en sus cuerpos, en sus mentes, y pues obviamente no nos lleva a un estado de salud. Y me parece un poco raro que en las ciudades, que son de los lugares más densos del planeta, cada día haya una sensación y podemos hablar de una crisis de soledad de las personas, porque... Y yo les hago una pregunta a ustedes: ¿cuántos de ustedes conocen realmente a sus vecinos? ¿Cuántos de ustedes son amigos de la persona que vive en la parte de arriba de su apartamento, de abajo, del lado? ¿Cuántas personas realmente saben cómo se llaman, a qué se dedican? Y eso es, digamos, bastante curioso, porque uno pensaría que por la densidad de las ciudades pues se va a generar más este tipo de relaciones, y resulta que no. Si la comunidad no es intencional, simplemente parece que los seres humanos nos quisiéramos refugiar en nuestras pequeñas cuevitas de concreto antes de salir y buscar esa riqueza social que tanto nos hace felices. Y por último, pues tocar el tema económico. Definitivamente en las ciudades podemos hablar de que el costo de vida puede ser mucho más alto que en una zona rural, y no solo porque pues las cosas sean más caras, sino simplemente porque en las ciudades no puedes hacer cosas que haces en el campo si no tienes dinero. No puedes ir a recoger agua de lluvia o de un laguito para preparar tus alimentos, o de pronto sembrar algunas cosas, o reparar tu casa con la guadua que sembraste, con la madera que se cayó. Pues eso no se puede hacer en una ciudad, sino el intercambio definitivamente allí tiene que ser monetario, y esto es susceptible también a los temas que estamos viviendo ahora, como la inflación, bueno, muchos otros factores que pueden hacer que
que ese costo de la vida se vuelva insostenible. Yo los invito a que analicen estas cosas y obviamente yo soy pro vida en el campo y ahorita les quiero hablar de estas 3 ventajas que veo de la vida en zonas rurales, pero sobre todo de cómo lograrlas. Entonces, los 3 beneficios de los que les quiero hablar hoy, que son un poco ese yin yang de las situaciones que pasan en las ciudades, son menos contaminación, y ya voy a entrar a cómo lograrlo, menos estrés y menos gastos. Entonces, menos contaminación. Y es que aquí quiero empezar con un dato, y es que según la revista Environmental Science and Technology, la calidad del aire en el campo, en una zona rural, es 10 veces mejor, 10 veces más pura que en una ciudad. Ahora, no solo tenemos el aire como una condición de contaminación, y ahí hay 3 cosas que necesitas poner en práctica como una buena práctica para que logres mantener esta disminución de la contaminación a la que te expones cuando vives en una zona rural. 1, maneja muy bien tus aguas residuales. Todas las aguas que salen de la ducha, de los sanitarios, del lavaplatos, del lavamanos, todas estas aguas residuales que vienen fruto pues del uso que haces de las aguas que llegan a tu finca, pues deben ser muy bien manejadas a través de un montón de técnicas que ya les he hablado en otros videos, pero pueden ser círculos de bananos, pueden ser cámaras de evapotranspiración, pueden ser, trampas de grasas. No soy muy amigo de ello, pero bien manejadas también pueden funcionar, sobre todo cuando están combinadas con plantas sembradas sobre las trampas de grasa para que ayuden a metabolizar esas grasas. Eso en términos de aguas. En términos de desperdicios, maneja muy bien tus basuras. Trata de separar lo más posible, hasta 8, 9, 10 diferentes categorías para las basuras, desde las que puedes darle a tus gallinas o poner en la pila de compost, hasta las pilas y las material electrónico que te llevas a lugares especializados donde los manejas. Pero esta parte también es muy importante. Obviamente no quemes basuras bajo ningún concepto, y no tienes por qué hacerlo si lo separas bien. Y eso tiene que ver con la contaminación del aire, o sea, convivir sin contaminación del aire. Pero otra parte súper clave con respecto a esto, y sobre todo para los que tienen animales, maneja muy bien ese estado fitosanitario de los animales. No los tengas en un galpón. Si algo ya huele mal, ya te empieza a generar estrés, ya te empieza a generar una sensación desagradable que no tienes por qué tenerlas, porque quieres aumentar la cantidad de densidad de los animales dentro de una jaula, dentro de un corral. Esto no va a ayudar ni a tu bienestar ni al bienestar de los animales. Tal vez económicamente funcione, pero aquí también tenemos que usar nuestra ética y ver que si de pronto bajas la densidad de los animales que tienes en un corral, pues vas a mejorar su calidad de vida y vas a mantenerte sin esta contaminación que muchas veces inclusive vecinos que viven al lado de marraneras, del lado de champiñoneras, del lado de lugares donde realizan compost de una forma no óptima, pues empiezan a sentir el malestar de estas condiciones. Entonces, muy importante allí para que realmente puedas disfrutar de las ventajas a nivel de contaminación en una zona rural. Bueno, y vamos con la segunda, que es menos estrés. En una zona rural tienes menos estrés. Y obviamente esto depende de un montón de cosas relativas que pasen en tu vida. Pero aquí también les cuento un dato, y es que según una encuesta realizada por la Asociación Estadounidense de Psicología, las personas que viven en áreas rurales informan tener niveles más bajos de estrés y ansiedad que las que viven en ciudades. Y pues seguramente esto será por lo que les comentaba al principio del video. No hay tanto ruido, no tienes que estar en un tráfico 2 horas, 1 hora, media hora cada vez que haces un trayecto de un lugar a otro. Aquí pues digamos en una zona rural esa es una condición que pasa de una forma muy diferente. La percepción de seguridad también es diferente. No quiero decir que en el campo no hayan ladrones o no haya delincuencia, pero la percepción de esto, simplemente como la idea, a lo que pasa a nivel mental es diferente al miedo que sientes cuando estás en una ciudad, y sobre todo en una ciudad grande y en zonas pues donde estadísticamente este tipo de circunstancias pasan más a menudo. Y bueno, en este tema del estrés y de cómo realmente disfrutar de esta condición en el campo, ahí quiero
tocar solamente 2 punticos, y es, uno, no estés solo. Yo sé que esto ya lo he dicho en videos anteriores, pero esto te puede ayudar un montón, obviamente, si tienes buenas relaciones con las personas con las que vives y si es una comunidad, mucho mejor. Pero no te vayas a vivir solo, eso va a mejorar, obviamente, tu sensación a nivel social. Somos seres sociales los seres humanos, y en general percibimos o tenemos una mayor sensación de bienestar cuando estamos con más personas, cuando podemos compartir cosas cotidianas de nuestra vida con otras personas. Esto va a mejorar una cosa que es muy clave para que no te estreses en el campo, y es la sensación de seguridad. No te quieres ir de la finca un fin de semana pensando todo el tiempo si alguien se va a meter a tu casa, si te van a robar, si se le dio comida a los perros, a las gallinas, a las vacas, etc. Toda esta parte a nivel de seguridad y de esas tareas que compartes con otras personas va a mejorar mucho cuando vives con alguien. Y la segunda cosa para mantener esto a raya es: ten buenas relaciones con tus vecinos. Muy importante. Obviamente, si vives en una comunidad, pues con la gente que compone tu comunidad, pero si vas a vivir y vas a estar relacionado con gente alrededor de la finca, conócelos, entiende qué actividades hacen, date el tiempo para compartir un momento con ellos, para comentarles de qué se trata su proyecto, para conocer de qué es su proyecto. Tener buenas relaciones con los vecinos es muy, muy clave, sobre todo si quieres que un vecino ruidoso en algún momento le baje a la música, que eso puede ser muy estresante. Va a ser mucho más fácil que lo logres si vas por un camino de empatía que un camino de conflicto. Y eso sí es algo que hace mucho la diferencia. Y finalmente, la tercera gran ventaja que yo veo de la vida en zonas rurales es la disminución de tus gastos. Ahora, para lograrlo, de nuevo, como lo hemos visto en otros videos, necesitas estructurar muy bien tu proyecto, o si no vas a terminar gastando mucho más que en un apartamento o que en una casa en una ciudad y recibiendo muchos menos ingresos. En este momento, en el 2023, en el mes de abril que estamos grabando este video, ya existe internet satelital. Muchas de las cosas que yo hago a nivel de consultoría las hago a través de un internet satelital de alta velocidad que me permite tener ingresos sin tenerme que mover mucho del lugar donde estoy. Ahora, yo viajo mucho porque visito muchos de sus proyectos. Gracias, comunidad, porque me invitan y porque puedo hacer esto y lo disfruto mucho. Pero durante un tiempo estuve muy metido en la finca, y esto lo podía hacer gracias a que podía generar ingresos de manera virtual, teniendo un equipo donde nos comunicábamos por los diferentes canales. Pero entonces aquí lo más clave, más que logres tener un trabajo que te permita estar en el lugar, o un trabajo con consultoría o como artista donde te metes a pintar o a hacer música, o con un trabajo en manufactura donde haces algo más bien muy concentrado en el lugar donde estás y luego sales a venderlo, o si no te dedicas directamente a la agricultura, donde pues obviamente produces alimentos para la venta. Todas estas cosas son una posibilidad. Lo importante de esto es que puedas estructurar muy bien tu proyecto, y acá la clave o lo que más te recomiendo es que hagas un análisis de la finca y veas cuáles son los elementos que sustraen de tu bolsillo y cuáles son los que agregan a tu bolsillo. Yo sé que esto lo hemos hablado en otros videos y que se los he comentado sobre todo en las últimas clases en vivo de los jueves a las 7 y 7, pero es un análisis muy sencillo, y es: ponte a ver qué cosas dentro de tu finca son productivas. La huerta es productiva, las gallinas son productivas, la vaca es productiva, los cerdos son productivos, los bosques de frutales, los bosques maderables, los guaduales, todas estas cosas que tú puedas de alguna forma aprovechar son elementos productivos, y entre más grande sea el área de los elementos productivos que tienes en tu finca, mayor o mejor va a ser ese balance. Elementos sustractivos: probablemente tu casa, si tienes una biopiscina o una piscina, si tienes un prado, obviamente vas a tener vías, toda la infraestructura de apoyo eléctrica, redes hidráulicas. Todas estas cosas son cosas que no te producen algo, que son necesarias tener, pero que seguramente te van a causar algún gasto. El problema es cuando tienes esas cosas y no tienes las otras que ayudan a que esas otras cosas se mantengan gracias a los ingresos que logran, ¿sí? ¿Cuáles? Los elementos y las áreas productivas. Entonces, aquí la mayor clave que les puedo dar es: estructuren bien su proyecto desde el principio, y si ya tienen un proyecto andando,
reimagínenlo, repiénsenlo, hagan este pequeño ejercicio de ver, bueno, esto a nivel económico, ¿qué me sustrae al mes? Y esto que me entrega mensualmente o semestralmente o trimestralmente, depende pues obviamente del modelo de ingresos que tengas, pero eso de esa forma, y seguramente con lo que les decía al principio del video, de que puedes aprovechar un montón de los recursos naturales que tienes en una finca para lograr reparar cosas, no tienes que todo tiene que estar en un estándar de lujo, de calidad, sino más bien puede ser funcional. Si combinas esta creatividad con los recursos naturales que puedes usar en una zona rural, junto con una buena estructuración, un buen balance de productividad y de gastos, seguramente vas a lograr este gran beneficio que es tener una vida con más tranquilidad a nivel financiero, que obviamente que en una ciudad. Entonces, mi querida comunidad regenerativa, vuelvo con este video. Vamos a ver si los podemos hacer mucho más seguidos. Seguramente va a ser así. Les pido que nos ayuden con un like, compartan este video, suscríbanse al canal. Eso nos anima a seguir usando nuestros recursos, nuestra vitalidad para mantener esta relación con ustedes. Pongan en los comentarios qué les pareció el video. Me va a ayudar a mejorar a mí, a lograr encontrar nuevos y mejores temas para poder compartir con ustedes, y seguramente vamos a generar una relación en pro de este gran propósito que es regenerar y ayudar a que nuestro mundo esté mucho mejor, más saludable y más feliz.